Cuando realizas tareas normales en tu ordenador normalmente no prestamos mucha atención a la temperatura de la tarjeta gráficas. Ella simplemente funciona para ver funcionar los monitores o permitirte jugar videojuegos sin hacer que se sobrecaliente el equipo y lo apague. Pero cuando ya nuestro PC tiene algo de tiempo, o simplemente porque quieres conocer el overclocking de tu tarjeta gráfica, entonces seguro que necesitas saber la temperatura de tu GPU. Aunque Windows no tiene una aplicación preinstalada que nos permita conocer cuál es la temperatura de la tarjeta gráfica, sí existen aplicaciones gratuitas. Además, una vez conozcamos el funcionamiento es bastante simple de manejar. Como revisar la temperatura de tu tarjeta gráfica. Si tienes una tarjeta gráfica AMD Radeon con una versión actualizada de su software Radeon Adrenaline, entonces es muy sencillo. En el 2017 AMD añadió la herramienta Radeon Overlay a su configuración, que te permite monitorear el rendimiento del GPU. Además de mostrar información cuando juegas o realizas tareas activas en tu ordenador, una de sus funcionalidades incluye la temperatura de tu tarjeta gráfica. Solo tienes que abrir el software de Radeon y activar la herramienta Overlay, presionar Alt más R, y luego presionar CTRL más Shift más 0. De esta forma podrás visualizar no solo la temperatura actual de tu GPU, sino la potencia de uso, la memoria RAM utilizada, entre otras opciones. Por su parte, según encuestas realizadas por Steam, cerca del 75% de los usuarios que juegan videojuegos utilizan gráficas de GeForce de Nvidia. El problema que surgen con estas tarjetas a la hora de monitorear la temperatura es que el software de GeForce Experience de Nvidia no ofrece esa opción dentro de su herramienta. Sin embargo, muchos fabricantes de tarjetas gráficas sí ofrecen software especializados que permiten monitorear overclocking de GPU, y cuyas herramientas generalmente muestran las mediciones más críticas de la tarjeta gráfica. La más utilizada y recomendada es Afterburner Dempsey, cuya principal ventaja es que funciona con Nvidia GeForce e incluso AMD Radeon. Una vez iniciado el programa, se encargará de mostrarte los datos más importantes del rendimiento de tu GPU, además de permitirte personalizarlo a tu gusto, y ejecutar mientras juegas tu videojuego preferido o realizas cualquier tipo de tareas desde tu ordenador. Para descargarlo, puedes hacerlo desde la página oficial de Dempsey. ¿Cuál debe ser la temperatura correcta de mi GPU? Ahora que conoces las herramientas que te permitirán medir la temperatura de tu tarjeta gráfica, ¿cómo saber cuál es la temperatura correcta? Normalmente esta respuesta varía dependiendo del tipo de tarjeta gráfica que tenga tu equipo, y si se habla de un ordenador portátil o de sobremesa. La mayoría de las tarjetas gráficas modernas pueden correr sin problemas con temperaturas cercanas a los 90 grados e incluso es normal que lleguen a esa temperatura portátiles gaming. Pero en el caso de ordenadores de sobremesa, no debes superar los 80 grados al tener mejor ventilación dentro de la caja. E incluso, en aquellas que tienen mejores sistemas de ventilación, puede que la temperatura normal no supere los 70 grados centígrados. Así que si tu tarjeta gráfica salió al mercado hace menos de 5 años o notas por varias semanas que la temperatura sube a más de 90 grados, considera buscar opciones que te ayuden a crear mejor ventilación para tu GPU para evitar problemas con tu ordenador. ¿Cómo puedo comprobar la temperatura de la GPU? Los siguientes pasos muestran cómo se comprueba la temperatura de la GPU en un equipo con Windows 10. Si usa Windows 7, también puedes seguir estos pasos. Windows no incluye por defecto ningún software de supervisión de la temperatura, por lo que hay que descargar una herramienta de terceros. Para este artículo utilizaremos la herramienta de supervisión gratuita Winfo, con la que comprobaremos el estado de la GPU, aunque cualquier herramienta similar ofrecerá el mismo resultado. Así puede comprobar la temperatura de la GPU con Winfo. Descargue Winfo. Cuando instale la herramienta, marque la casilla Sensors Only, solo sensores. No necesita las demás partes del programa para comprobar la temperatura de la GPU. Con Info abierto en modo de solo sensores, desplácese hacia abajo por la lista hasta que vea la temperatura de la GPU. ¿Cuál es la temperatura normal para una GPU? La temperatura ideal para una GPU está entre 65 y 85 grados, entre 149 y 185 grados Fahrenheit, en condiciones de uso normales, por ejemplo, al jugar. Sin embargo, dependiendo del fabricante y el modelo de la GPU, su temperatura de funcionamiento puede desviarse de estos valores. ¿A qué temperatura debo empezar a preocuparme? Considero 85 grados el límite de temperatura operativa estándar de una GPU. Se puede superar este límite en condiciones de carga intensa, pero no debería ser lo habitual. La temperatura de funcionamiento máximo para cualquier GPU es de 100-105 grados. ¿Hay diferencias entre la temperatura de la CPU y la GPU? La CPU y la GPU son componentes distintos de su equipo, la unidad central de procesamiento y la unidad de procesamiento gráfico, respectivamente, pero ambas deben evitar el sobrecalentamiento para lograr el mejor rendimiento.
Aunque los dos procesadores trabajan juntos, debe comprobar y supervisar la temperatura de la CPU separadamente del nivel de la GPU. Puede imaginar la CPU como el cerebro del ordenador. Ejecuta programas y realiza los cálculos necesarios para que todo funcione con normalidad. AMD e Intel son dos de los fabricantes más populares de CPU, y ambos ofrecen un catálogo de productos diseñados para distintas necesidades de computación. Realizar pruebas de estrés de la CPU es un buen modo de determinar la clase de tareas que puede o no gestionar, sobre todo si piensa acelerar la CPU, lo que se conoce como overclocking. La GPU es un procesador especializado que se centra en realizar rápidamente tareas repetitivas e intensas, como representar, renderizar, imágenes y vídeos de alta resolución. Las GPU piensan de forma menos sofisticada que las CPU, más flexibles y ágiles. Las GPU son excelentes para tomar una tarea compleja, descomponerla en otras más pequeñas y luego completar todos los aspectos simultáneamente. Por eso resultan tan útiles para los juegos. Cuando juega Octave, Ark, Survival Evolved, Dark Souls 3 o cualquier otro juego de alta intensidad, cada imagen que ve requiere incontables cálculos para representar la iluminación, las texturas, las formas, etc. Las GPU logran esos resultados con mucha más eficacia que una CPU. ¿Qué significa una temperatura elevada de la GPU? Hay varios motivos para una temperatura elevada de la GPU. Normalmente, significa que la GPU está trabajando duro. No tiene por qué ser motivo de alarma, pero, si nota que la temperatura es elevada durante varias horas seguidas, podría empezar a sufrir problemas de rendimiento. Al aumentar la temperatura, la GPU puede empezar a autorregular el rendimiento para enfriarse. Aunque haya optimizado el sistema para los juegos o recientemente haya limpiado el equipo, podría experimentar menos FPS, fotogramas por segundo, o una fidelidad de imagen inferior al jugar. Si renderiza o edita vídeos, el proceso puede tardar bastante más si la GPU está demasiado caliente. Para maximizar la eficiencia operativa de su equipo, asegúrense de limpiar toda la basura digital que puede calentar la GPU. AutoNeop analiza el equipo de arriba abajo para eliminar todas las causas comunes de sobrecalentamiento y reducción del rendimiento, de modo que todo funcione rápido y fresco. Causas comunes de una GPU caliente. No existe una única causa para el calentamiento excesivo de la GPU. A continuación, indicamos las razones más habituales por las que su GPU puede calentarse demasiado. Acumula polvo. Si hace mucho que no abre su hardware para darle una buena limpieza, o si no lo ha hecho nunca, es posible que la GPU se caliente debido a algo tan sencillo como las partículas de polvo. Al acumularse el polvo en la tarjeta gráfica, esta pierde su capacidad para irradiar calor, por lo que no puede enfriarse del modo previsto. Se la ha acelerado demasiado. Acelerar la GPU se refiere al hecho de configurarla manualmente para que funcione a mayor velocidad. Si no practica la aceleración segura de la GPU, es posible que lo lleve demasiado lejos. La GPU se pondrá a trabajar como loca y se sobrecalentará. Los ventiladores del equipo no funcionan. Los ordenadores utilizan uno o más ventiladores para extraer de su carcasa el aire caliente. Si estos ventiladores se atascan con el polvo, o si dejan de funcionar correctamente, no podrán enfriar los sensibles componentes internos del equipo. Es posible que su tarjeta gráfica tenga un ventilador propio, así que compruébelo también. Trabaja demasiado. Algunas GPU son más potentes que otras. Es posible que la esté sobrecargando con tareas demasiado complejas o ambiciosas como para que las gestione con eficacia. Su PC es antiguo. Esta es la causa más probable si está intentando revivir un PC antiguo, y utilizarlo con juegos modernos y edición de vídeo 4K. 2 o 3 años es muchísimo tiempo en el mercado de las GPU. Es posible que deba invertir en un hardware más moderno. ¿Cómo disminuir la temperatura de la GPU? Para que su GPU se mantenga en buen estado, es esencial lograr una temperatura sostenible. Aquí le explicamos cómo devolver la temperatura de la GPU a niveles normales. Icon-01 aumente el flujo de aire en el equipo. Sitúe el equipo en un lugar donde los ventiladores puedan cumplir su función. No ponga un equipo de escritorio sobre una alfombra o dentro de un armario. Pese a su factor de forma, los portátiles no están diseñados para usarlos apoyados en el regazo. Si es posible, coloque siempre el ordenador sobre una superficie lisa, como una mesa. También puede utilizarlos sobre un suelo de madera o baldosas. Asegúrense de que haya espacio alrededor del dispositivo para que fluya el aire. Icon-02 limpie el equipo y la tarjeta gráfica. Para limpiar físicamente el equipo, abra la carcasa y retire todo el polvo que vea. Utilice una lata de aire comprimido para limpiar los resquicios y recovecos a los que no pueda acceder, así como los sensibles chips y procesadores. Preste especial atención al polvo en la tarjeta gráfica, incluido el disipador de calor y el ventilador. Icon-03 reemplace la pasta térmica de la tarjeta gráfica. Aprovechando que el equipo está abierto,
Renueve la pasta térmica en la tarjeta gráfica. La pasta térmica se aplica entre la GPU y su disipador térmico, un mecanismo que irradia calor. Con el tiempo, esta pasta pierde parte de su eficiencia, y no transfiere igual el calor de la tarjeta al disipador. Icon-04 añade elementos de refrigeración o mejore los existentes. Puede cambiar los ventiladores por otros más potentes, o añadir más. También puede consultar mecanismos alternativos, como los soportes de refrigeración de portátiles o los sistemas de refrigeración líquida. Icon-05 revierta cualquier aceleración. Si tiene acelerada la GPU, es hora de darle un respiro. Devuelva la tarjeta a su configuración predeterminada. Es posible incluso que deba frenar la GPU. Perderá algo de potencia, pero al menos no se sobrecalentará. Icon-06 utiliza un controlador gráfico más antiguo. Es habitual notar un aumento en la temperatura de la GPU después de actualizar el controlador gráfico a la versión más reciente. Si el modelo de su tarjeta es antiguo, plantéese volver al controlador anterior. Supervisión de los cambios a lo largo del tiempo. A medida que supervisa la temperatura de la GPU a lo largo del tiempo, irá comprendiendo sus propios patrones de uso. Puede ayudarlo a determinar qué tipo de actividades provocan una mayor temperatura de la tarjeta gráfica. Llevar un control de cuándo se producen los picos, y lo que está haciendo en esos momentos, puede servir para resolver problemas futuros de la GPU. Pruebe el rendimiento del equipo con regularidad para asegurarse de que maneja sus tareas favoritas tan bien como debería. Supervisar la temperatura de la GPU también puede servir como aviso temprano de cualquier problema con la tarjeta. Si no está haciendo nada diferente, pero la temperatura de la GPU aumenta, es probable que deba investigar lo que pasa. La herramienta de comprobación de temperatura de la GPU también puede ayudarlo a llevar un control a lo largo del tiempo. Déjala abierta mientras utiliza el equipo y compruebe luego lo que ha sucedido. Algunos juegos incluyen la opción de mostrar en pantalla información del sistema durante la partida, lo que permite controlar fácilmente la temperatura de la GPU. Así se ve en el popular juego multijugador en primera persona Overwatch. Limpie el PC y reduzca la presión sobre la GPU. Un equipo eficiente funciona a menor temperatura, motivo por el que es importante limpiar la basura digital que pueda interponerse en su camino. AutoNeop analiza constantemente el equipo para eliminar los archivos basura, el software innecesario y otros motivos habituales de sobrecalentamiento y ralentización del rendimiento. Disfrute de un equipo más rápido y fresco sin tener que comprar ningún nuevo hardware.